Hola a todos. Venga, vamos al lío. Hoy vamos a desgranar uno de esos conceptos que son la base de toda la química. Cómo cambia todo lo que nos rodea, la materia. Pensemos en esto como una guía de estudio, pero en modo visual, para pillar de una vez por todas la arquitectura secreta del universo. ¿Listos? ¡Empezamos! A ver, la pregunta del millón, la que lo empieza todo, es esta. ¿Qué diferencia hay, de verdad, entre que un cubito de hielo se derrita y que un trozo de madera arda? Porque claro, a simple vista, en los dos casos, algo está cambiando, ¿no? Pues aunque lo parezca, en su esencia son dos mundos totalmente distintos. Y vamos a ver por qué. Y es que esos dos mundos se rigen por dos tipos de cambio. Y aquí viene lo importante. El cambio físico y el cambio químico. Quedarse con esta idea, con esta división, es la primera regla de oro para empezar a entender la química. De verdad, es la base sobre la que se construye todo lo demás. Aquí se ve de maravilla. Mirad, a la izquierda, el cambio físico. El hielo se derrite, vale, pero su fórmula química, su DNI, no cambia. Sigue siendo H2O. Su esencia es la misma. Pero ojo a la derecha, el cambio químico. Aquí le metemos electricidad al agua y la molécula se rompe y de repente, ¡zas!, tenemos dos cosas completamente nuevas, gas hidrógeno y gas oxígeno. La esencia se ha transformado por completo, ya no es agua. Venga, pues vamos a empezar por el más sencillito, el mundo físico. Aquí la clave es que la materia solo cambia de apariencia, cambia de forma, de estado, pero su identidad, ese DNI químico del que hablábamos, su fórmula, se queda exactamente igual. Son cambios, por así decirlo, de chapa y pintura. Y esto lo vemos todos los días, ¿eh? Por ejemplo, cuando calentan la miel y se vuelve más líquida. Eso es un cambio físico. O las vías del tren, que en verano se hacen un poquito más largas por el calor. Un cambio de volumen. El más clásico de todos, el agua. Pasa de hielo a líquido y a vapor, pero sigue siendo agua. Y uno súper importante que a veces se olvida, las mezclas. Cuando juntas cosas, como en un colacao, que conviven pero no reaccionan entre ellas. Vale, vamos a hacer zoom en las mezclas. Este esquema es una chuleta visual perfecta. El truco para distinguirlas es súper simple. Solo hay que hacerse una pregunta. ¿Puedo ver las diferentes partes a simple vista? Si la respuesta es sí, como en una ensalada o agua con aceite, bingo, es heterogénea. Si la respuesta es no, como cuando disuelves sal en agua, que parece una sola cosa, entonces es homogénea. Fácil, ¿verdad? Y lo bueno de los cambios físicos, sobre todo de las mezclas, es que casi siempre podemos echar marcha atrás. O sea, son reversibles, podemos separar los componentes. Para las heterogéneas, las que se ven, es bastante directo. Se usan métodos mecánicos, un colador o una criba para separar por tamaño, un filtro como el del café para quitar un sólido de un líquido o incluso un imán si hay algo de metal por ahí. Ahora, ¿qué pasa con las homogéneas, donde no vemos las partes? Ahí la cosa se pone más interesante. Tenemos que ser más listos y jugar con las propiedades de cada sustancia. Por ejemplo, con la destilación. Si tenemos agua y alcohol, calentamos y como el alcohol hierve antes, se evapora primero y lo podemos recoger. Separados. O la cromatografía, que es una pasada. Es lo que permite separar los colores de un rotulador en un papel mojado. Parece magia, pero es ciencia pura. Vale, pues ya hemos visto el mundo físico. Ahora agarraos, porque entramos en el terreno de la transformación de verdad, el cambio químico. Aquí es donde está la chicha, la acción. Aquí los átomos no solo cambian de sitio, es que rompen sus relaciones y forman otras nuevas. Se crea algo totalmente diferente. Esto que vemos aquí es el corazón de cualquier reacción química. Es como una receta de cocina. Partimos de unas sustancias iniciales, los ingredientes, que en química llamamos reactivos. Luego ocurre algo, una alteración profunda donde se rompen enlaces y los átomos se reorganizan para dar lugar a los productos, el plato final. Y ojo, estos productos son sustancias nuevas, con un sabor, un color, unas propiedades totalmente distintas a los ingredientes originales. Pero a ver, ¿cómo pasa esto a nivel microscópico? ¿Cómo se produce esa magia? Pues todo se explica con la teoría de colisiones. Para que haya una reacción, lo primero es que las partículas de los reactivos tienen que chocar. Pero cuidado, no vale un choque cualquiera, no es una simple rozadura. Tiene que ser un choque eficaz, es decir, con la fuerza suficiente y en el ángulo correcto. Solo así se rompen los enlaces viejos y los átomos quedan libres para reorganizarse y formar los nuevos productos. Ok, y para contar todo esto, para escribir la receta de la reacción, los químicos tenemos un lenguaje propio, las ecuaciones químicas. Y vamos a aprender a leerlas, que no es solo memorizar letras y números, es entender de verdad qué está pasando ahí dentro. Vamos a analizar esta ecuación juntos. Los números grandes que van delante, los coeficientes, son como decir necesito 2 de esto. Nos dicen cuántas moléculas de cada cosa juegan. Luego, los numeritos pequeños de abajo, los subíndices, nos dicen cuántos átomos hay en cada molécula.
La flecha es clave, siempre apunta de los reactivos hacia los productos. Y esas letritas entre paréntesis son un chivatazo. Nos dicen si algo es gas, líquido o sólido. Y ahora llegamos a la joya de la corona, a la regla de oro, la ley que lo gobierna absolutamente todo en la química. Da igual que sea una reacción en un vaso de agua o en el mismísimo centro del Sol. Esta ley se cumple siempre. Es la ley de conservación de la masa. Y dice algo que, si lo pensamos, es increíble. Apuntad esto bien. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los átomos con los que empezamos una reacción son los mismos que tenemos al final. Ni uno más, ni uno menos, solo que organizados de otra manera. Esta imagen de la balanza lo resume a la perfección. Es que no puede ser más claro. La masa total de lo que ponemos al principio, los reactivos, es exactamente igual a la masa total de lo que obtenemos al final, los productos. Si metemos 80 gramos, sacamos 80 gramos. No se pierde nada por el camino. No se evapora en la nada. Y esta idea, que hoy nos parece tan lógica, fue una auténtica revolución. Y se la debemos a este señor, Antoine Lavoisier, el padre de la química moderna. Él fue el que se dio cuenta de que los átomos son como piezas de Lego. Puedes desmontar un castillo y construir un coche, pero sigues teniendo exactamente el mismo número de piezas rojas, azules y amarillas. No aparecen ni desaparecen. Entonces, aquí viene la parte práctica, la que nos toca hacer a nosotros. Si la ley dice que los átomos no desaparecen, nuestras ecuaciones tienen que reflejarlo. Y la ecuación de arriba tiene un problema. Si contamos los átomos de hidrógeno a la izquierda, en los reactivos, hay 4. Pero si los contamos a la derecha, en los productos, solo hay 2. ¡Hola! Han desaparecido 2 átomos. Eso no puede ser. Esa ecuación está mal escrita, está violando la ley más importante. Y aquí está la solución. Esto es lo que se llama ajustar o balancear una ecuación, y es una de las cosas más importantes que se aprenden en química. Es básicamente hacer el inventario de nuestras piezas de Lego. Se trata de poner los coeficientes, esos números grandes de delante, para que todo cuadre. Si ponemos un 2 delante del O2 y un 2 delante del H2O y volvemos a contar, ¡magia! Ahora sí, el número de cada tipo de átomo es el mismo a ambos lados. La balanza está equilibrada. La ley se cumple. Muy bien. Pues para rematar esta guía vamos a hacer un resumen final, a juntar todas las piezas para que el puzzle quede completo. Un último repaso para que no se escape nada. Venga, el combate final. Físico versus químico. El cambio físico. La esencia se mantiene. No hay nada nuevo. Y, muy importante, suele ser reversible. Puedes volver atrás. El agua que se derrite la puedes volver a congelar. En cambio, el cambio químico, aquí la esencia se transforma. Se crean sustancias nuevas. Y normalmente es irreversible. No puedes desquemar las cenizas para volver a tener el tronco de madera. Es un viaje de ida. Y para terminar, este diagrama de Venn es el resumen perfecto de todo lo que hemos visto. Por un lado, el mundo físico, donde solo cambiamos la apariencia. Por otro, el mundo químico, donde cambiamos la propia identidad de las cosas. ¿Y qué tienen en común estos dos mundos? ¿Qué los une? Pues esa regla de oro que hemos visto, el principio que lo gobierna todo, que la materia se conserva siempre. No se crea, no se destruye, solo se transforma. Y ahora la pregunta final la lanzo a quienes estáis viendo esto. Con estas reglas del juego ya claras, echad un vistazo alrededor. Cuando se cocina un huevo, cuando se oxida un clavo, cuando se evapora un charco, ¿son cambios físicos o químicos? La gracia es que ahora ya tenéis las herramientas para clasificarlo. El laboratorio en realidad está en todas partes.